Es un placer dar inicio a la presentación correspondiente a la asignatura de Tecnología Química 2, impartida en la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá. El propósito fundamental de esta disertación consiste en examinar metódicamente los balances de materia en sistemas reactivos con recirculación, sustentándonos en el principio universal de conservación de la masa y sus aplicaciones en contextos de ingeniería química. Introducción. El balance de materia es un principio fundamental en la ingeniería química y en los procesos industriales, basado en la ley de conservación de la masa, la cual establece que la masa total que entra a un sistema debe ser igual a la masa que sale más la acumulación, si la hay. A continuación aplicaremos los conceptos de balance de materia mediante el método estequiométrico y el balance atómico. El proceso estudiado involucra la reacción dióxido de carbono más hidrógeno, que produce metanol más agua, incorporando además un sistema de recirculación y purgado para controlar la acumulación de inertes. Algunos conceptos que vamos a ver: balance de materia, recirculación, purga y demás. Balance de materia. El balance de materia es la aplicación práctica de la ley de conservación de la masa a procesos industriales y naturales. Esta ley establece que la masa no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. En consecuencia, en cualquier sistema o proceso, la masa total que entra debe ser igual a la masa total que sale, considerando además cualquier acumulación de masa dentro del sistema. Al establecer un balance de materia debe considerarse las entradas y salidas de materiales que atraviesan las fronteras del sistema, las reacciones químicas que ocurren dentro del sistema, ya que implica consumo y producción de sustancias, y la acumulación de materia si el sistema no se encuentra en estado estacionario. Tipos de conversión. Conversión por paso o por etapa. Se refiere al rendimiento de una sola unidad de proceso dentro de un sistema más amplio, como reactor químico. Indica el porcentaje del reactivo que se transforma en productos de una sola unidad específica, sin considerar lo que ocurre en otras partes del proceso. Y el otro es conversión global, que nos proporciona una visión integral del proceso de producción, midiendo la eficiencia con que se aprovecha la materia prima fresca a lo largo de todas las etapas del sistema. Recirculación. La recirculación o alimentación a contracorriente es una estrategia de operación en la cual una parte del efluente de una unidad de proceso se devuelven a la entrada del sistema o a una etapa anterior. Este proceso constituye una forma de reciclaje interno en la que el material que sale de una etapa vuelve al proceso para ser nuevamente tratado. Purga. Es una corriente de salida que se utiliza para sacar de un proceso dado una fracción de otra corriente. Puede ser gas o líquido y se utiliza mucho en los casos en que existe recirculación de productos o en circuitos cerrados de agua o vapor. Es una desviación de parte de una corriente hacia el exterior del sistema para eliminar ciertos compuestos que, de no retirarse, ocasionarían problemas en el rendimiento de la reacción. Estos, al acumularse en el sistema, podrían, según en condiciones, ocasionar incluso algún accidente. Método de resolución del problema. El método a utilizar es método estequiométrico. Se basa en las relaciones estequiométricas de una reacción química para determinar los flujos y composiciones de las corrientes involucradas. Su aplicación requiere conocer la ecuación química balanceada y el grado de conversión del reactivo limitante. Para aplicar este método se siguen los siguientes pasos. Escribir la reacción química balanceada como la tenemos en siguiente: dióxido de carbono más 3 moles de hidrógeno que producen metanol más agua. Identificar el reactivo limitante y establecer el grado de conversión. Calcular las moles producidas y consumidas a partir de los coeficientes estequiométricos. Aplicar los balances de materias a los componentes individuales. Solución del problema. Un reactor reduce el dióxido de carbono con hidrógeno para producir metanol y agua de acuerdo con la siguiente reacción. La alimentación fresca contiene dióxido e hidrógeno en proporciones estequiométricas y 0.5% molar de inertes.
El flujo de salida del reactor pasa a un condensador que extrae esencialmente todo el metanol y el agua formados, pero no así los reactivos ni los inertes, mismo que se hacen recircular al reactor. Para evitar la acumulación de inerte, se extrae un flujo de purgado de la recirculación. La alimentación del reactor contiene 2% molar de inerte y también una mezcla estequiométrica de dióxido de carbono e hidrógeno. La conversión en una sola etapa en el reactor es del 60%. Calcular los flujos molares de la alimentación fresca, que llamaremos N0, la alimentación total de reactor, que llamaremos N1, y el flujo de purgado, que llamaremos N5, para una producción de 1000 kmol por hora de metanol en este proceso. ¿Cuál es la conversión global del proceso? Para resolver este problema vamos a necesitar un diagrama de proceso, como el que vemos en pantalla. Si algún paso no quedó claro, les sugiero revisar la información antes de continuar. El diagrama de flujo del proceso muestra varias corrientes interconectadas. Tenemos una corriente fresca que ingresa al sistema, la cual contiene los reactivos puros en proporciones estequiométricas, junto con una pequeña cantidad de inertes. Esta alimentación fresca se mezcla con una corriente de recirculación que contiene reactivos no consumidos en el paso anterior a través del reactor. La mezcla resultante ingresa al reactor, donde ocurre la conversión química. La corriente de salida del reactor pasa por el condensador, que separa eficientemente los productos formados metanol y agua de los reactivos no consumidos y los inertes. Los reactivos no consumidos son recirculados al reactor, pero para evitar la acumulación progresiva de inertes en el sistema, se extrae una pequeña corriente de purga. Para tener un orden de qué composiciones tenemos, empezamos a poner en nuestro diagrama de proceso a cada corriente qué composiciones ya conocemos y cuáles no conocemos. Comenzamos analizando la alimentación fresca. Esta corriente contiene dióxido de carbono e hidrógeno en proporción estequiométrica 1:3, además de un 0.5% molar de inertes. Si consideramos 1 mol de dióxido de carbono y 3 moles de hidrógeno, y esto lo podemos encontrar en nuestra fracción balanceada, tenemos 4 moles de reactivos. El 0.5% de inertes sobre el total significa que por cada 4 moles reactivos tenemos 0.02 moles de inertes. Por lo tanto, el total de moles es 4.02. Ya teniendo esto, podemos calcular las fracciones molares, como lo podemos ver. La del dióxido de carbono, que es 0.249, que nos dará en porcentaje 24.9%. Hidrógeno tenemos que es 0.746, que en porcentaje será 74.6%. Y los inertes, que ya lo tenemos, que será 0.5%. Estas composiciones serán importantes para nuestro balance de materia posteriores. La alimentación que ingresa al reactor tiene una composición diferente debido a la mezcla con la corriente de recirculación. Mantiene la relación estequiométrica 1:3 entre dióxido de carbono e hidrógeno, pero ahora contiene 2% de inertes. Siendo el mismo razonamiento anterior, por cada 4 moles de reactivos, el 2% de inertes representa 0.08 moles. El total es 4.08 moles. Y ya con esto, como lo hicimos anteriormente, podemos sacar las fracciones molares resultantes y tenemos que la del dióxido de carbono tenemos 0.245, la de hidrógeno tenemos 0.735 y las inertes 0.02. Esta diferencia en las concentraciones de inertes es fundamental para el diseño del sistema de purga. Ahora realizaremos los balances de materia en el reactor. Sabemos que queremos producir 1000 kmol por hora de metanol. Según la estequiometría de la reacción, por cada mol de metanol producido se consume 1 mol de dióxido de carbono, 3 moles de hidrógeno y se produce 1 mol de agua. Por lo tanto, para 1000 kmol por hora de metanol, podemos observar que tendremos la cantidad de agua que sale será de 1000 kmol y el dióxido de carbono que reaccionará será 1000 kmol también. Ya sabemos que para producir 1000 kmol de metanol por hora se necesitan hacer reaccionar 1000 kmol de
CO2. Entonces, utilizando la relación estequiométrica, podemos calcular el hidrógeno que reacciona. Entonces tenemos que por cada 1 kilomol de CO2 reaccionan 3 kilomoles de hidrógeno. Y esto nos da que 3000 kilomol de hidrógeno reaccionan para producir los 1000 kilomol de metano. Entonces, el condensador extrae esencialmente todo el metanol y el agua formados. Por lo tanto, nuestra corriente N3, que es la corriente de los productos, está el metanol más el agua formado totalmente. Entonces, como ya calculamos anteriormente, el metanol, que son 1000 kilomol por hora, y el agua, que también son 1000 kilomol por hora, lo sumamos y esto nos da un total de 2000 kilomoles por hora, que serían nuestra corriente 3. La conversión en un solo paso en el reactor es de 60%. Esto significa que solo el 60% del CO2 que ingresa al reactor se convierte en producto. Entonces podemos decir que el 60% del CO2 que entra es igual al CO2 que reacciona. Entonces, para poder obtener el CO2 que reacciona en la corriente 1, vamos a multiplicar la fracción molar que tenemos en la corriente 1 por la corriente 1 por el 60%, y esto viene siendo igual a lo que ya calculamos, que es la cantidad que reacciona del CO2, que son 1000 kilomol por hora. Colocamos los valores y despejamos la N y nos da un total de 6802.72 kilomoles por hora. Este sería el valor de nuestra corriente N. Analicemos ahora la corriente de salida del reactor, que sería nuestra N2. Como sabemos, el 60% del CO2 alimentado es el CO2 que reacciona. El resto sería el CO2 que no reacciona. Este sería el 40%. Este 40% sería igual a la cantidad de CO2 que sale del reactor. Para calcular esta cantidad, multiplicamos el CO2 en la N1 por 40%. Reemplazamos nuestros valores de N1 y la fracción molar de CO2 en la corriente N1 y multiplicamos por 40%. Y esto nos da un total de 666.67 kilomol. Esta también sería la cantidad de CO2 en la corriente N4, ya que no ocurre ningún tipo de reacción de una corriente a la otra, pasaría la misma cantidad de corriente de un lado al otro. Para la cantidad de hidrógeno que entra al reactor, ya tenemos el valor de la N1 y también tenemos el valor de la fracción molar del hidrógeno en N1. Reemplazamos los valores y esto nos da una cantidad de hidrógeno en N1 de 5000 kilomol. También podemos calcular la cantidad de hidrógeno que sale del reactor, ya que esto sería igual al hidrógeno que entra menos el hidrógeno que reacciona. Y ya teníamos estos valores anteriormente. Reemplazamos y nos da un valor de 2000 kilomol de hidrógeno en la corriente N2, que también vendría siendo igual a nuestro hidrógeno en la corriente N4. Realizamos un balance de inerte en el reactor. Como sabemos que nuestro inerte no reacciona, la corriente N1 tenemos nuestra fracción molar de inerte multiplicado por la N1, que sería igual a nuestra cantidad de inerte en la corriente N2. Reemplazamos los valores y nos da un total de 136.05 kilomol de inerte, que sería igual también a nuestra cantidad de inerte en la corriente N4. El flujo total de la salida del reactor es nuestra N2, y como ya tenemos todos los componentes del flujo de salida del reactor, podemos calcularlo sumando el CO2, el hidrógeno, el inerte y el metanol y agua formados que salen del reactor. Entonces, esta suma nos da un total de 4802.72 kilomoles por hora, que sería igual a nuestra corriente 2. Podemos hacer un balance del condensador y esto nos da que la N2 es igual a la corriente 4 más la corriente 3. Como ya tenemos los valores de la N2 y la N3, podemos calcular entonces
la corriente N4. La despejamos y la corriente N4 nos da un valor de 2802.72 kmol por hora. Las concentraciones en el punto de separación podemos calcularlas, ya que como la corriente 4 contiene solo reactivos no consumidos e inertes, la corriente N4 se divide en la purga y la recirculación. La purga es igual a la corriente N5 y la recirculación la N6. O sea que la N4 al dividirse en estas dos corrientes, las tres tendrán la misma composición. Entonces podemos calcular las composiciones en estas tres corrientes. Primero vamos a calcular la composición de CO2 en estas corrientes. Primero tenemos que dividir la cantidad de CO2 en la corriente entre el total de la corriente. Y obtendríamos un valor de 0.238. De la misma manera, procedemos a calcular las composiciones de los componentes faltantes, el hidrógeno y el inerte, dividiendo nuestra cantidad de componente entre la cantidad de la corriente total. Entonces, tenemos que nuestra composición de hidrógeno es de 0.713 y nuestra composición de inerte es de 0.0485. Ahora podemos hacer un balance en el punto mezcla. El punto mezcla es nuestra alimentación fresca o N0 con la recirculación que es nuestra N6 para formar la alimentación al reactor que viene siendo nuestra N1. Entonces, podemos reemplazar nuestra N1 que es el valor que ya tenemos y nos quedaría como incógnita la N0 y la N6 y realizamos una segunda ecuación con el balance del inerte en el punto mezcla. Tenemos la composición y la corriente N1 en el inerte. Entonces reemplazamos también, tenemos los valores de las composiciones en N0 y N6 del inerte. Entonces reemplazamos y con esto tenemos una segunda ecuación. Con estas dos ecuaciones, ya que tenemos dos incógnitas, podemos hacer un sistema de ecuaciones. Colocamos estas ecuaciones en un sistema y reemplazando obtenemos los valores de las incógnitas, que en este caso son nuestra N0 y nuestra N6. Nuestra N0 nos dio un valor de 4.457.28 kmol por hora y nuestra N6 nos dio un valor de 2.345.43 kmol por hora. De la misma manera procedemos a calcular. Finalmente podemos hacer el balance en el punto de la purga, que vendría siendo nuestra N4 igual a la N5 más la N6. Entonces, como ya tenemos los valores de la N4 y la N6, reemplazamos y podemos obtener el valor de la corriente N5, que en este caso nos dio 457.29 kmol por hora. Podemos ahora calcular nuestra entrada de CO2 al proceso, que sería nuestra alimentación fresca de CO2. Entonces tenemos que N0 de CO2 es igual a la cantidad de CO2 en la corriente 1. Reemplazamos valores y obtenemos una corriente de CO2 en N0 de 1109.86 kmol por hora. Este sería nuestro CO2 en la corriente de alimentación fresca. Para la salida del CO2 del proceso tenemos que nuestra N5 es igual a la corriente 5 por la fracción molar N5. Como ya tenemos los valores, lo reemplazamos y tenemos que la cantidad en esta corriente de CO2 es de 108.83 kmol por hora. Para este caso necesitamos calcular la entrada de CO2 y la salida de CO2 al proceso porque queremos saber la conversión global del proceso, que en este caso nos indica qué fracción del reactivo limitante alimentado al proceso se convierte efectivamente en producto. Entonces, como ya tuvimos los valores, vamos a restar la entrada del CO2 menos la salida del CO2 del proceso entre la entrada de CO2 al proceso
multiplicado por 100 y obtenemos el porcentaje de conversión global, que en este caso nos dio un valor de 90.19%. Y bueno, podemos decir que este valor de conversión global del proceso es bastante efectivo y podemos comprobar que el sistema de recirculación para mejorar la utilización de los reactivos es bastante bueno. Ya calculadas todas las corrientes y todas las fracciones molares en el problema, podemos ya obtener lo que es el diagrama final del proceso. Y vemos que aquí está resumido todos los valores de las corrientes, todas las fracciones molares y varias de las corrientes que obtuvimos. Entonces podemos ver el proceso final. Como conclusión, el metanol es uno de los productos más interesantes derivados del dióxido de carbono, ya que se utiliza como materia prima en numerosos productos químicos y combustibles. Su versatilidad química y la posibilidad de transportarlo y almacenarlo como líquido respaldan el concepto de economía del metanol. El metanol se produce convencionalmente a partir de gas de síntesis, una mezcla de hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono que suele derivarse del carbón gasificado o del gas natural. La conversión del dióxido de carbono en metanol constituye una alternativa eficaz para reciclar dióxido de carbono atmosférico y producir un combustible o precursor químico de amplio uso, ya sea para plásticos, pintura, textiles, entre otros. Muchas gracias.